Hola, un cordial saludo de parte de SACEM. A continuación vamos a seguir con la lista de videos que se va a presentar por parte de SACEM. En esta ocasión tenemos softwares de la casa Rockscience dedicados a la geomecánica. Espero que sea enriquecedor este video tutorial para todos ustedes. Vamos a ver algo de teoría, cómo encontramos el macizo rocoso en la naturaleza, y después ya vamos a proseguir con la realización o el seteo de los softwares. Y bueno, ya entrando a la explicación, todo el material que se va a presentar a continuación se les va a hacer llegar al grupo de WhatsApp de SACEM. Y si tú aún no formas parte de SACEM, te invitamos a que postules en nuestra nueva convocatoria. Y sin más preámbulos, voy a proseguir con la explicación. Podemos observar la tabla de contenidos, vamos a ver un marco teórico, luego vamos a ver ya lo que es el seteo de los softwares, como es el Phase 2, el Unwedge y el Slide. Todos los pasos que se deben realizar, todos los pasos que se deben tener en cuenta y cómo es que podemos realizar un análisis utilizando estos softwares. Primeramente vamos a ver definiciones o conceptos previos que debemos tener antes de que nosotros seteamos el software. Como por ejemplo, ¿qué es macizo rocoso? ¿Qué es roca intacta? ¿Qué son discontinuidades? Y los elementos que pueden presentarse en una mina a cielo abierto. El macizo rocoso va a estar conformado por roca intacta más discontinuidades. La roca intacta es un agregado de minerales y los minerales son un agregado, una combinación de elementos químicos y nos va a dar roca intacta. La roca, como sabemos, viene del enfriamiento del magma y este a su vez se va a ver influenciado por factores externos o factores internos, como es la cristalización, la afinidad entre elementos químicos, nos va a dar la roca intacta. Y esta, según la naturaleza o donde se puede enfriar, va a presentar discontinuidades. Estas discontinuidades más la roca intacta nos va a dar a nosotros la conformación del macizo rocoso. Ahora, en la parte derecha de la pantalla podemos observar una mina a cielo abierto y uno de los principales elementos que ésta tiene, como es el banco o los bancos. Estos bancos a su vez van a tener diferentes inclinaciones. La inclinación que nosotros demos al banco nos va a condicionar dos cosas: la seguridad y los costos que nosotros vamos a tener, o la recuperación del mineral. Si nosotros queremos alta seguridad y el macizo rocoso no es tan bueno, podemos inclinar el talud, pero al inclinar el talud, como se puede observar en la imagen, va a hacer que nosotros extraigamos mayor estéril o estéril que nosotros no hemos previsto, y el mineral o cierta parte del mineral no lo estamos extrayendo por la misma inclinación del talud. Y acá en la parte derecha podemos observar que nosotros hemos decidido empinar o aumentar más este ángulo de inclinación, y esto trae consecuencias como extraer menos estéril y extraer más mineral. Y acá podemos observar que nos va a determinar a nosotros una mayor rentabilidad a un bajo costo, o van a bajar los costos, pero esto trae consecuencias
en la seguridad de todos los trabajadores. Ahora, acá podemos observar los diferentes tipos de rocas y la respuesta a bajos niveles y altos niveles de tensión. Sabemos que la tensión va de acuerdo a la profundidad, puesto que más profundicemos, más estratos o más masa rocosa va a estar por encima de nosotros. Al profundizar nuestra labor, por encima de esta se va a encontrar mayor estratos o mayor cantidad de macizo rocoso. Y el comportamiento a bajos estrés y altos estrés va a ser muy diferente. Ahora, estas discontinuidades que nosotros hemos visto van a tener características. Características como la orientación, que va a depender del buzamiento, que es la inclinación teniendo en cuenta una horizontal dada, y vamos a tener la dirección de este buzamiento, que viene a ser o que se puede medir desde el norte hasta la máxima pendiente, es decir, una horizontal, pero es medida desde el norte. Luego vamos a tener el espaciado. El espaciado no es más que la distancia perpendicular entre discontinuidades, como se puede observar en la imagen. Ahí se puede observar roca intacta y discontinuidades formando así un macizo rocoso. La persistencia es el tamaño o la medida que tiene esta discontinuidad. Esta a su vez puede ser muy grande o puede ser muy pequeña. Va a variar de acuerdo a lo que ha sido influenciada el macizo rocoso. Luego vamos a tener la rugosidad, que no es más que la aspereza o la irregularidad de las superficies, como se puede observar en la imagen. Y vamos a tener que el peine de Barton va a ser una herramienta fundamental para, para medir de esta rugosidad, ya que ésta se va a ajustar a los diferentes perfiles de la superficie y dándonos así una medida de la rugosidad. Y luego vamos a llevarlo a una clasificación donde podemos darle las puntuaciones debidas. Y luego vamos a tener la apertura. La apertura es la distancia perpendicular que separa las paredes adyacentes de roca que tiene una discontinuidad. Entonces, va a ser, como se puede observar en la imagen, la separación del macizo rocoso. Esta abertura a su vez puede ser rellenada, ya sea con material suave, material granulado, o material incompetente o material competente. Mientras más, mientras más suaves son los materiales de relleno, la masa rocosa es menos competente y pasa lo contrario con materiales más no muy suaves. Luego vamos a tener el índice Q, que va a depender de 3 factores, bueno, de 6 factores, como se puede observar en la imagen. Va a depender del RQD, de la cantidad de familias formadas, de la rugosidad, de la alteración del agua y del coeficiente de tensión del macizo rocoso. A continuación se puede observar las diferentes clasificaciones que se le puede dar a cada uno de estos componentes, como pueden ser, si es una roca masiva,
de 0.5 a 1, y así nosotros podemos de una descripción tal vez eh, una descripción cualquiera llevarlo a una puntuación numérica, puesto que los números podemos entenderlo más rápido, más simple, y nos facilita el cálculo aparte de esos parámetros. Luego vamos a determinar el sostenimiento. Luego el sostenimiento, pero el sostenimiento con muchas veces con pernos o de acuerdo a la siguiente tabla. Este es un ábaco donde nos va a permitir a nosotros ver qué tipo de sostenimiento vamos a utilizar. Por ejemplo, si se está dentro del 1, o sea, acá están diferenciados, están designados por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en las diferentes áreas de esta imagen, o bueno, del ábaco. Entonces, si se encuentra en una de estas puntuaciones, nosotros vamos a ver acá y nos va a dar el sostenimiento que nosotros queremos. Por ejemplo, si nuestro Q ha sido 0.4 y la división entre el van sin sostener, o sea, la distancia sin sostener, entre el SR, que es el índice de reducción de estrés, que se van a intersectar estas dos. Y si nos ponen un área, por ejemplo, en este caso ha caído en el 6 vamos a determinar que el sostenimiento es por hormigón proyectado con fibra con 90 a 120 milímetros y bulonado, es decir, empernado con perno. Acá podemos observar el índice RQD que hemos mencionado anteriormente, que hay diferentes formas de poder determinar, tres formas para ser más específicos. Primero es medir todas las partes, como se puede observar. Este es el primer método. Es la sumatoria de todas las partes que sean mayores a 10 centímetros se va a considerar. Entonces lo vamos a medir, por ejemplo, 38, 17, 20 y 35. Todo esto se va a dividir en el total del taladro o del testigo. Este testigo va a tener una parte que se va a perder y hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer este tipo de cálculos. Y acá nos va a dar una clasificación. Si es que el RQD acá nos da en porcentaje 55 nos ha dado, entonces 55 va a estar en regular, es una roca regular. Y así vamos, ¿no? Luego vamos a tener el JB, el ANDA también, que son otra forma de calcular el RQD. Luego vamos a tener algunas consideraciones que no sirve para suelos, depende de la dirección del sondeo, hay que saber usar con precaución y solo se desarrolló para rocas ígneas. Luego vamos a tener el RMR que van a tener 6 parámetros como es la resistencia, la comprensión del material, el RQD, el espaciamiento entre discontinuidades, el estado de las discontinuidades, la presencia de agua, ya que esto influye mucho, la orientación de las discontinuidades y vamos a diferenciarla entre clases, clase 1, 2, 3, 4, 5, que va a ir desde muy buena hasta muy mala. La valoración va a ir desde 100 a 0 y la cohesión, se va a tener en cuenta la cohesión y el ángulo de rozamiento. Luego vamos a observar algunas mapas que nos van a determinar a nosotros llevar una definición a un valor numérico. Y luego vamos a tener el GCI que se utiliza o va a variar de acuerdo a la mina donde se encuentre. Y este también es una clasificación geomecánica. Luego vamos a tener el factor de seguridad en taludes, utilizando el slide.
Para ello se va a utilizar los métodos de cálculo, como es el método de equilibrio límite y el método numérico. Dentro del método de equilibrio límite vamos a tener los exactos y los métodos de novelas, aproximados y precisos. Los exactos vamos a tener rotura planar, rotura en cuña. Y acá podemos observar de qué trata el método de las dovelas. El método de las dovelas, como se puede observar en la imagen, va a discretizar a, a todo el talud. Es decir, que no lo va a analizar por completo, sino lo va a analizar por partes. Y estas partes nos van a dar una dovela. Esta es una dovela. Una dovela. Una, dos, tres, cuatro, así. 12 dovelas. Si hace un análisis más preciso, creo yo, puesto que lo va a analizar por una, o sea, una por una, parte por parte, y eso es mejor que analizarlo todo. Y luego vamos a tener en túneles el factor de seguridad. Bueno, el factor de seguridad en minería de cielo abierto, tenemos que tener en cuenta los análisis pseudoestáticos y el agua, las cargas dinámicas, el interperismo que se pueda presentar. Luego vamos a tener el efecto columna, el efecto arco, como se puede observar. Y ya entrando a lo que es ya el Phase 2, se ha preparado también unas diapositivas. Ya, ahora sí vamos a ver una introducción pequeñita y rápida lo que hace el software Phase 2 y ya vamos a abrirlo y setear. Bueno, acá lo más importante del software es que nos va a permitir a nosotros hacer un análisis de elementos finitos. Es decir, que vamos a tener un sistema continuo y vamos a discretizar y vamos a formar un modelo discreto. Pero ¿en qué consiste este modelo discreto? Es formar eh, de un todo, hacerlo por partes. Y esto nos va a permitir a nosotros tener un análisis mejor. A su vez, nosotros vamos a ver que estos elementos finitos van a estar conformados por dos puntos, por un punto o por tres puntos. Estos puntos nos van a permitir a nosotros hacer el análisis, como ya se va a observar a la hora de realizar el proyecto en Phase 2. Acá podemos observar los tres módulos que se pueden dar en el Phase 2, como es el model, es la parte donde se va a realizar todo el preproceso antes de enviarlo a compute y luego a un interpret, que es ya la interpretación de todos los resultados. Acá solo hay que tener en cuenta que se utilizan los elementos finitos y estos van a tener nodos, ya sea 3, 4 nodos, si es que son tetraedros, y esto nos va a permitir a nosotros pasar desde un todo a un mínimo. Y ya, vamos a entrar acá. Bueno, en este caso nosotros hemos creído conveniente realizar una de o bueno, realizar esta labor de acá. Como se puede observar, es una labor de 4 por 4. Acá tiene las coordenadas, las diferentes coordenadas. Este espacio que se ha dejado es una coma, ¿ya? Y acá podemos observar los diferentes esfuerzos, el ángulo que van a tener estos esfuerzos. Y vamos a ver en dónde es más propenso a nosotros
o para nosotros que se pueda dar un deslizamiento. Ya, bueno, entonces vamos a ver que este es el software. Esta es la versión 5.0. Estos softwares cada año o cada cierto tiempo tienden a actualizarse. Esta es la 5.0 y si no me equivoco actualmente estamos en la 8.0, en la 8.2, que son versiones más actualizadas. Acá podemos observar que esta es la pantalla principal de Phase 2, la cual nos recibe a nosotros. Acá podemos hacer una serie de configuraciones o podemos crear un nuevo proyecto, guardar un nuevo proyecto, abrir uno que ya teníamos o importar. Importar en DXF o en otros documentos o en otras descripciones. Acá podemos observar en File. Lo primero que se va a hacer, se va a configurar el proyecto. Podemos ponerle tutorial 1, por ejemplo. Este es el nombre. Luego te va a pedir los pasos. Number, stage. Que no viene más que hacer los pasos. Por ejemplo, quiero hacer 3 escenarios. 3 escenarios. Y dibujas 3 escenarios. Puede ser que acá no haya sostenimiento. Acá que sí haya sostenimiento y acá que haya agua. A ver. Entonces hago 3 análisis a la hora de realizar. Pero nosotros vamos a hacer solo, para esta ocasión, solo un stage, una página. El tipo de análisis. Vamos a ver que hay un axiometric y un plan strain. El plan strain es para dimensiones en 2D y la axiometric es para dimensiones en isométricas. Y la isométrica, una vista isométrica usualmente es en 3D. Luego vamos a tener el límite máximo de interacciones que va a ser 500, es decir, cuántos pasos yo puedo realizar, ¿no?, en esta página. 0.001 y cómo vamos a resolver ese problema. Acá se puede observar que hay 3 tipos: la conjugada, la eliminación gaussiana y la preconjugada. En este caso solo lo vamos a dejar por defecto y vamos a seguir configurando. Luego vamos a tener el agua subterránea, así como también su densidad. Y una vez configurado todo esto, le damos OK. Vieron que se desapareció todo esto. Y luego vamos a ver eh, el boundaries. Este boundary nos va a permitir a nosotros realizar nuestra labor y posteriormente analizar. Entonces, hay dos formas para añadir una excavación, ya sea de forma manual o en coordenadas, que es lo que usualmente se hace en coordenadas. Entonces vamos acá en Boundary, solo presionamos a Excavation y acá vamos a poner las coordenadas. Las coordenadas, tengan cuidado, solo se van a contar cuando haya un espacio blanco, nada más. El espacio en blanco va a ser como una coma. Entonces vamos a tener acá que nuestra labor va a ser de 4×4, como se ha visto anteriormente en las diapositivas. Y acá están las coordenadas que les dije, van a ser el 0. Primero va a ser el 0,0. Le damos Enter. Luego vamos a ver que el siguiente punto es el 4,0. Le damos OK. Y le damos el otro que es 4,3 y le damos OK. Y luego vamos a presionar A, que es arco, en la parte y le damos OK. Y nos va a pedir el número de interacciones en el arco. Vamos a poner que sean 20. Luego vamos a seleccionar el medio, el punto medio de toda esta circunferencia, que va a ser el 2,4. Le damos Enter y vemos que ya nos ha formado. Ahora
Solo vamos a poner la siguiente dimensión, o bueno, la siguiente coordenada que es 0.3. Le damos Enter. Y luego le damos en Close. Clic. Ya. Damos Enter. Y ya podemos acercar o alejar nuestra labor. Esta es una labor de 4x4 y las interacciones son 20 interacciones. Ahora vamos a Boundaries y vamos a añadir Add External. Acá nos pide si es que es si es que es box, si es que es circle, o si es que es una figura no definida. Por ejemplo, nosotros usualmente utilizamos lo que es caja y un factor de expansión de 3, es decir, que este diámetro lo va a hacer 3 veces más grande la malla. Le damos OK y como se puede observar ahí ya hay 3. Y ahora, ¿cómo comprobamos si es que hay 3? Por ejemplo, por acá hay una parte donde nos permiten medir a nosotros todo las dimensiones, pero creo que no lo veo. Creo que era en la 8.0. Ya, pero sigamos entonces. Sí, no lo escucho, no lo veo. Ya. Entonces este es cuadrado, por ejemplo. Podemos hacerlo eh, de otra forma. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Edit y le damos undo, se va a eliminar. Y luego vamos a agregar de nuevo, ¿no? Boundaries y damos external y acá vamos a observar, ¿no? El circle o circle se puede observar que va a ser, valga la redundancia, un círculo y podemos volver atrás. Te vas a edit y te vas a... Entonces solo lo vamos a dejar como estado, que es una box y hecho 3. Ahora se va a proseguir con la creación de la mesh. La mesh es la malla que nosotros podemos observar. Acá es donde ya utiliza los elementos finitos para el análisis. Que acá agregar una malla, por ejemplo, que le damos OK, le damos, bueno, de nuevo en Mesh, te vas Press y acá pone discretizar, como se puede observar ya se formó algunos puntos y luego pones malla, Mesh. Ahí puedes observar la malla o el análisis. Acá estos son elementos finitos. Se puede observar que en las partes más alejadas hay menos figuras formadas que alrededor de la labor. Esto se hace con el fin de que en esta parte haya unos mayores nodos y estos nodos a su vez nos den mayor información. Podemos hacerlo graduada, es decir, que los triángulos son mayores en la parte más alejada y más pequeños en la parte más profunda o más en medio de la labor. Entonces acá podemos observar que podemos utilizar en grade uniforme, por ejemplo, uniforme, le damos ahí, como se puede observar todos, o bueno, la gran mayoría, solo son triángulos, pero si los otros le damos en grade, ahí ya nos va a formar más discretizado, más juntos, mayor análisis para nosotros. Luego podemos observar que podemos aumentar los nodos en cada una de estas labores. Si lo aumentamos vamos a tener mayor información. Acá solo damos discretizar y le damos mesh y le damos OK. Una vez hecho esto, vamos a seguir con el siguiente paso, que es en loading en files 3. Acá vamos a determinar nuestro tipo de estrés que va a afectar a esta labor. Sabemos que está determinada por la profundidad. En este caso va a ser 10, 10, 20.
y la inclinación que tenga esto va a tener 30. Le das OK y en la parte derecha ha cambiado. Ahora vamos a eh, Loading Retrain. Las restricciones. Las restricciones son para, por ejemplo, acá nosotros podemos hacerlo esto más dinámico con estas restricciones. Por ejemplo, acá ya no se mueve nada, o sea, este terreno acá va a seguir ahí. Pero si nosotros quitamos esto de acá, por ejemplo, hasta acá, ya nos va a determinar que esta parte ya está libre, por ejemplo. Si no está con los triangulitos es porque está libre. Acá está que está con los redondos y acá están los triángulos. Ahora vamos a seguir dando las propiedades. ¿Las propiedades de qué? Las propiedades del mineral o del material que está presente en todo el macizo rocoso que se puede observar. Acá podremos cambiarle a diferente, por ejemplo, roca. Voy a ponerle. Ahora acá podemos observar si es que fill stress only, o sea, si es solo un esfuerzo, o las diferentes opciones que se pueden observar. Luego tenemos el material o el color del material, por ejemplo, le podemos poner, no sé, un verde. Las propiedades elásticas del macizo rocoso, que es isotrópico o ortosíptico. Y acá podemos observar el módulo de Young 2000. Acá lo vamos a dejar todo por defecto, pero podemos cambiar, ¿no? Acá, por ejemplo, a esta podemos utilizar el Hockey Brown o el Morcolum. Acá vamos a dejar igual y le damos OK. Una vez hecho ese proceso, vamos a ver que todo el material o toda el proyecto se ha puesto a color, pero nosotros necesitamos que esta labor esté en blanco, es decir, que esté vacía, no tenga material. Entonces, para ello, nos vamos en la parte de propiedades, asignar propiedades, acá. Entonces, vamos a seleccionar excavación y le vamos a dar acá. Y le damos acá. OK, nos salimos de ahí y ya podemos observar que se ha realizado la excavación. Ahora vamos a computar y acá nos va a guardar el proyecto. Usted le ponen sí y luego vamos a guardarlo, ¿no? Podemos ponerlo en descargas y podemos guardar proyecto. Y ya teniendo esta parte, vamos a ir en guardar, ¿ok? Luego le damos en compute. Acá en el análisis ya podemos cambiar. Entonces tenemos que en esta parte nosotros podemos seleccionar el sigma 1, el sigma 2, el sigma 3 y el horizontal, el desplazamiento horizontal. Ahora, en esta parte, si nosotros damos clic acá, podemos encontrar eh, las diferentes longitudes que se ha podido mover el macizo rocoso. Pero no solo eso, sino que también nosotros podemos generar o analizar un desplazamiento vertical, ¿no? Y podemos observar esto. Sino que acá también podemos observar en el desplazamiento vertical, en el horizontal, por ejemplo, eh, acá, cómo es que está definido o los esfuerzos a dónde van y cómo es que lo van a deformar a mi labor y cómo están distribuidos. Podemos hacer un análisis tanto en el horizontal como el vertical. Así también el desplazamiento total y lo más importante, el strength factor, que es el factor de seguridad. Acá podemos seleccionar y formar que 1.57 es la mayoría
de, de factores de seguridad. Aparte de ello, se puede observar que vamos a observar cuando más alejado estemos de la labor, va a ir aumentando el factor de seguridad. Acá también podemos generar una, eh, una, una gráfica. Esta gráfica nos va a permitir a nosotros analizar en qué puntos está más propenso en caerse una roca o colapsar. Y bueno, es un poco del análisis que se puede realizar en el Phase 2. Espero que les haya sido muy útil. Gracias. A continuación se va a mostrar otro software muy utilizado y muy conocido como es el Sandwich. Va a ser este Sandwich del 3.0. Tengo la versión. Estos menús principal o la ventana principal que nos muestra cada uno de los softwares de RockSign son muy parecidos en realidad y son muy versátiles, son muy dinámicos a la hora de hacer nosotros el análisis. Por ejemplo, acá podemos observar, o bueno, lo primero que se tiene que hacer en este apartado es añadir la excavación. Vamos a añadir la excavación. Para ello vamos a poner de nuevo las coordenadas. Vamos a tener 0.0. Vamos a ver que el otro es 4.0. El otro va a ser el 4.3. Vamos a poner alt, que es de arco. Luego vamos a definir los pasos. El punto medio, que es 2.4. Bueno, 2, espacio 4, enter. Y el espacio final, que es 0, espacito 3. Como se puede observar, ahí ya formamos nuestra labor, le damos close y cerramos. Una vez cerrado, vamos a la parte de análisis y vamos al input data. Al input data vamos a ver el ángulo de inclinación del túnel. Por ejemplo, podemos ponerle 30 o puede variar, no 30, 45. Acá podemos el factor de seguridad. El factor de seguridad mínimo o el que por encima de este es correcto, 1.5, pero en la subterránea es, en este caso lo vamos a dejar por defecto nada más. Acá podemos cambiar las unidades, por ejemplo la densidad y el agua también, la densidad del agua, toneladas por metro cúbico. Luego vamos a poner las orientaciones. Esto va de acuerdo a lo de acá, a estas tablitas, a estas dos tablas de acá. Vamos a tener que mi dip y dip direction. Mi dip va a ser de 60 en todas las juntas, es decir, 60 acá, 60 acá, 60 acá. Y vamos a tener un dip direction de 30, de 30 en la primera. Vamos a tener una 150 en la segunda y una 270. 270 en la tercera. Y ahí podemos observar las proyecciones estereográficas. La podemos añadir, podemos borrar una. En este caso lo dejamos ahí y vamos a ver que ha formado una cuña. Luego vamos a ver el análisis. Podemos hacerlo por More Column, por Barton Bandis. Y esta es la fórmula del More Column, ¿no? Que es la cohesión por un ángulo residual por el tangente del ángulo. Y acá vamos a observar el ángulo, ¿no? El ángulo phi, que va a ser 35 grados, la cohesión de 10 y el esfuerzo, el agua, si es constante o va a elevar de acuerdo al túnel,
Y nada más. Acá la estructura, la división de las estructuras, es decir, de la junta, cuánto ángulo va a tener. Acá se lo dejamos por defecto, le damos OK. Y ya. Una vez creado esto, ya podemos visualizar. Y esta es la visualización de todas las cuñas. Podemos moverla. En la parte superior derecha podemos ver el factor de seguridad. Acá es estable. Acá el factor de seguridad es de 8.7. Y acá es el factor de 0.00. Acá podemos cambiar, ¿no? La orientación del tren, el pungul, que podemos cambiar este ángulo para verlo más, más acá. Podemos poner 45, por ejemplo, y ya. Acá vamos a observar todas las cuñas que se han formado en todo el túnel. ¿No? Ya. Luego de esto podemos volvernos en la parte inicial y podemos agregar eh, los diferentes soportes que podamos agregar. En este caso, vamos a Support y Wall Properties. En este caso vamos a utilizar por defecto, le damos OK, solo para fines didácticos. Y podemos acá en Wall Properties, le damos acá las propiedades. Por ejemplo, si que queremos que sea perpendicular a las discontinuidades, o podemos darle un ángulo. En este caso lo vamos a dejar perpendicular nomás. Acá podemos ver la distancia o la longitud del perno y el espacio entre pernos, y una sinfín de opciones. Por ejemplo, acá la longitud de tu labor del túnel, y le damos OK nada más. Y luego vamos a este software hace el sostenimiento de forma antihoraria, es decir, por la izquierda. Por ejemplo, acá podemos observar todos los sostenimientos que se hacen, ¿no? Acá podemos analizar, por ejemplo, otro add pattern. Podemos analizar qué pasa si es que nosotros le damos un ángulo, por ejemplo, no sé, 120. Y acá podemos variar, ¿no? OK, le damos otra vez. Seleccionamos acá y ya se va a ir formando, como se puede observar. Son otros ya, otro tipo de pernos. Y ahí podemos de alguna forma ver cómo es que se va modificando el factor de seguridad. Ya, acá le damos lo desaparecemos y acá podemos agregar el shock. Le damos OK y, y vamos a añadir shock. OK, acá. Y echamos a shock. Eso trae consecuencias del factor de seguridad, como se puede observar, porque hay algunos que ya se dispararon demasiado. Hay factores de seguridad de 2.2706, 2702. Y bueno, eso es lo que hace a la hora de agregar el shock clip. Luego podemos verlo agregado solo los pernos, que podemos variar, ¿no? Por ejemplo, acá solo hay de 120. No se pone en la parte de acá porque son 120 hacia acá, entonces para acá la labor no se pone en realidad. Acá podemos modificarlo, ¿no? Acá, por ejemplo, OK, le damos OK. Y ahí ves. Y acá es de forma radial, por ejemplo. De forma radial a un punto. Si se pueden observar. Pero nosotros vamos, para nuestro análisis, solo vamos a utilizar que estos pernos sean perpendiculares a la falla. Le damos OK. Bueno, en los hastiales no se puede poner, no se debe poner en realidad sostenimiento, pero vamos, es el segundo. Le damos OK. Y acá añadimos, ¿no? Añadimos los pernos. Y pum.
También lo podemos visualizar ahí, ¿no? Y eso es en cuanto al análisis de... Bueno, ahora vamos a continuar con el último software, que es el Slide. Eh, y acá, esta es la página principal que nos muestra el Slide. El Slide es un software dinámico también. Como se puede observar, el interfaz no difiere mucho con los softwares ya presentados. Acá podemos encontrar en la parte de análisis el Project Setting. El Project Setting nos va a dar eh, cómo queremos cambiarle la configuración de todo el proyecto, como podemos observar. Podemos cambiar tutorial, eh, tutorial, hay que ponerle tutorial, tutorial. Ya, acá podemos ponerle las unidades, si es que es de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, los métodos que vamos a utilizar, por ejemplo, el método de Bishop, el Jambu, y otros que hay más, ¿no? Porque en realidad estos métodos son los métodos que se pueden mencionar en este apartado de la teoría. Acá, por ejemplo, en los métodos de las novelas, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos, en los métodos numéricos, o en los métodos de las novelas, acá, en los aproximados y los precisos, están los métodos de Jambu, los métodos de Spencer, y esos son los métodos que se pueden utilizar acá, ¿no? Y acá también vamos a poner el agua, si es que las estadísticas y el random numbers, ¿no? Cabe resaltar que estas configuraciones de acá van a variar de acuerdo a la versión que tú tengas del software. Bueno, en este caso le vamos a dar OK acá. Y luego vamos a crear el boundary externo. Es decir, el perfil, ¿no? El perfil de tu talud. Para ello vamos acá a seleccionar y vamos a dar en las coordenadas. En las coordenadas damos clic, ponemos 0.0, plin. Damos clic y luego vamos a poner el 15.0. Luego del 15.0 vamos a dar el 15.4 y le damos OK. Y luego vamos a poner el 12.4, le damos OK, el 5,10 y luego vamos al 0,10, Enter y le damos Close. Y se cerró y formó el talud. Ahora, una vez que nosotros hemos formado eh, el talud, vamos a encontrar una serie de opciones. Por ejemplo, si queremos agregar agua al talud, podemos agregar, esto es el nivel freático. Le damos Enter y vamos a seleccionar un material, ¿no? Por ejemplo, este, ok. Y acá podemos observar que se agrega, este es el nivel freático, o sea, por debajo de este va a haber agua. O sea, por debajo de esto, acá podemos ponerle que hemos cambiado, por ejemplo, mm, de, mm, de macizo rocoso de suelo, o un suelo con arcilla, esos suelos con arcilla que son impermeables. También podemos agregar en esta parte, eh, las cargas dinámicas. Por ejemplo, podemos poner la magnitud de estas cargas dinámicas, es decir, por acá puede estar pasando, no sé, por acá puede ser una vía y esta vía va a soportar tal capacidad y qué va a pasar, ¿no? Aparte de ello, por acá también podemos hacer un análisis autoestático. Es decir, ¿qué pasa si es que hay sismo? Si es que hay sismo y qué hacer en esos casos. Para ello vamos a Seismic Load. El Seismic Load vamos a ver esfuerzos, bueno, verticales y horizontales. Acá podemos poner 0.5 por ejemplo y un esfuerzo de 0.8. Vamos OK. Acá está. Se puede observar, ¿no? Que en la parte superior izquierda se ha puesto ya por defecto en las vibraciones.
Ahora ya vamos a ver, definir, ¿no? El material. En esta parte podemos definir de los tipos de materiales que vamos a utilizar. Este está el material uno, podemos ponerle arena, por ejemplo, arena. Arena, también podemos cambiarle el peso unitario, eh, las unidades, cómo queremos analizarlo, si es que es un suelo anisotrópico, Hockey Brown. En este caso solo por el More Column creo que está bien. Acá también podemos cambiarle el grado eh, del ángulo. También la cohesión que es una. Podemos hacerlo más cohesivo. Podemos OK. Y acá podemos observar qué es esto. Luego vamos a lo que ya, a lo que es el análisis. Por ejemplo, acá vamos a poner la grilla. Y acá se va a generar, ¿no? Nuestro talud y se va a hacer el análisis. Acá podemos agregar más líneas, por ejemplo, puntos, quitar ciertas áreas o agrandar ciertas áreas también. Y acá ya para computar, por ejemplo, vamos a y le damos en guardar y se está corriendo y luego vamos a computar. Y ya. Acá nos va a dar un factor de 0.586, que para un análisis pseudoestático está mal. O sea, que acá hay mucho, ya sea por la carga dinámica, tal vez lo hemos puesto mucho, pero está mal, ¿no? Porque tiene que ser alrededor de 2, 2.1 para un análisis pseudoestático. Y acá vemos que no cumple, ¿no? Acá podemos ver las diferentes corridas que se ha hecho. O sea, se analiza todo, ¿no? Se le analiza todito, todito. Se hacen varias análisis con respecto a la formación de talud. Por ejemplo, acá podemos observar las dovelas. Se hacen eh, por las dovelas formadas y el factor de seguridad, como les digo, es muy bajo. Entonces, ahí ya puede generarse eh, un fallo, ¿no? Capaz si es por la carga dinámica, no lo podemos sacar, modificar algunas cosas también. Acá podemos hacer muchas cosas, como cambiarlos. El método, por ejemplo, el Jambu. ¿Qué pasa si es que le pongo el Jambu? ¿O qué pasa si es que pongo el Bishop? Comparando estos dos métodos, ¿cuál es el más conveniente, el que se acerca más al análisis? Y podemos crear una curva de nivel igual que el slide. ¿No? Y bueno, eso es básicamente lo que se puede hacer. Hay una infinidad de lo que se puede hacer en realidad, ¿ah? Este solo creo que es el principio, porque acá podemos agregar diferenciar más materiales, 3, 4 materiales, hacer pseudoestático o generar más páginas y hacer un análisis. Acá podemos observar también que va a haber soporte. Acá, por ejemplo, podemos agregar soportes. Soportes, por ejemplo, este soporte como Shockley, ¿no? Como el Shockley que se echa en la cara del talud para que no se mueva. O por pernos, por ejemplo, ¿no? Perno ley 5 metros, 3 metros, 3 metros, mejor, para de una forma soportar todo, ¿no? Así. Pero creo que en este caso es insuficiente, ¿no? Porque se trata de de suelo. Entonces, si nosotros colocamos suelo, creo que hipernos acá tendría poca coherencia, a menos que pongamos una malla electrosoldada donde pueda sujetar, ¿no? Y aún así, no creo que se utilice los pernos. Este es solo para remover soporte. Para ver, ¿no? El análisis, por ejemplo, si es que ponemos esto, ahora qué pasa, ¿no? Eh, Ahora sí podemos observar, ¿no? Que el factor de seguridad con todo esto ha aumentado a 1.2. A 1.2. Es decir, que estamos bien. Ahí podemos observar, ¿no?
y ahí podemos comparar, por ejemplo. En las otras versiones es más versátil el software. No sé si lo pueden conseguir ustedes por ahí, pero es más versátil, más análisis también hay, ¿no? Y bueno, ese es en cuanto al análisis. Por ejemplo, hasta podemos generar un Excel para el análisis, ¿no? De todo esto, de todo. No, y acá nos botamos, pues, como se puede observar, un Excel donde podamos hacer todito, las coordenadas X y los factores de seguridad. Y ya podemos no guardar. Bueno, esto es solo para cuestiones educativas, solo para mostrar cómo funciona el software. Y bueno, ese es en cuanto al slide, ¿no? Si pueden buscar un tesis, tesis hay bastantes tesis, creo he visto que aplican estos softwares. Pueden buscar y pueden guiarse de ahí, puesto que en esas tesis, bueno, en las tesis hay propiedades ya definidas de todo esto y pueden hacerlo. Hasta pueden exportarlo del AutoCAD. Creo que en otra oportunidad, cuando hay un poco más de tiempo disponible, se les puede enseñar de forma ya más precisa, ¿no? Más a profundidad. Este es de forma así, para que tengan una idea y que ustedes puedan ya investigar por su propia cuenta y darle un buen uso al software, ¿no? Tal vez presentar un proyecto por ahí a los ingenieros, ya que les sirve, ¿no? Les sirve bastante para la interpretación. Y bueno, eso es en cuanto a este software. Muchas gracias. Y creo que mm, ya también se acabaron, con esto acabamos toda la videoconferencia. Espero que les haya gustado y hasta otra oportunidad.